12. Siguiendo con la serie de temas que venimos llevando cada domingo. Carta a los Hebreos, la supremacía de Cristo. La carta a los Hebreos lo que quiere es exaltar a Jesucristo y nada más, haciendo una comparación con el antiguo pacto, a donde estos judeocristianos querían regresar. Y donde muchas personas también apostatan o regresan a un mundo impío, o sea, no permanecen en la fe, sino que regresan al mundo. Dice, habiendo huido de las contaminaciones del mundo. Hay algo que hemos visto en la carta, y sobre todo cuando vemos la apostasía, hermanos, es que muchas personas que han profesado el cristianismo por mucho tiempo y vuelven atrás para no regresar y mueren allá, no es que ellos perdieron la salvación, es que ellos nunca fueron salvos. Ellos fueron afectados positivamente por la palabra de Dios. Es decir, una iglesia, hermanos, tiene la capacidad, y el evangelio, la palabra, tiene la capacidad de afectar externamente a muchas personas. Y eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta, hermanos. El evangelio afecta en primer lugar a las personas, cambiándoles el corazón, haciéndolos hijos de Dios. Pero también en segundo lugar puede afectar positivamente a muchas personas que vienen, no son regenerados, no son hijos de Dios, pero el evangelio los afecta, es decir, los vuelve moralistas. Hay muchas personas que van a las iglesias y sus hogares les ha cambiado, porque han tomado principios de la Escritura. Su economía de alguna manera les ha cambiado, pues porque ya no van a las cantinas, ya no van a los prostíbulos, entonces obviamente mejora la economía. Ya no engañan a la mujer exponiendo tal dinero, sino que, hablando de eso, hermanos, ojalá que si usted, esposo y esposo, hombre, tienen que saber lo que usted gana y en qué lo gasta. Dígale a mi esposa en qué gasto yo el dinero y verá que ella le dice cómo es. No vayan a hacer lo de mi mamá, que nunca supo cuánto ganaba mi papá. No sé de quién es el error. Si se la dejó montar desde el comienzo, o yo no sé qué pasó. O muy hábil la persona para esconder, ¿sí o no? Bueno, ese es otro tema, pero lo que estoy diciendo es que exteriormente afecta. Entonces muchas personas están dentro de la congregación. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero luego se desaniman con los problemas, con las persecuciones, o un pecado fuerte los arrastra y se van y ya no vuelven, ya no regresan, se quedaron por allá. ¿Y qué pasó aquí? O se cansaron. ¿Sabe? Lo más triste, hermanos, y es lo que yo he visto últimamente, y lo digo otra vez, y qué pena pues tocar mi familia, pero una gran mayoría de mis familiares, que cuando yo estaba levantándome en la adolescencia los veía tan agarridos al frente y haciendo, y ahora están cansados. Yo he escuchado por ahí, bueno, yo no sé, con el respeto de la Alianza Cristiana, pero yo vengo de la Alianza Cristiana, yo me levanté con muchos pastores allá, y que el pastor Julano de tal ya, ¿cómo se pensionó? Entonces, ¿qué hacen? Pierde el estatus de pastor, llega a ser un hermano de la iglesia y a vivir del sueldito que le da la pensión a los 62 años, 65 años. Si ustedes sabían, yo no tengo pensión, porque si Dios me da la gracia hasta el último día, que el Señor me llame a su presencia, yo quiero estar predicando su palabra. Amén. Y la iglesia verá si me sostiene o no, donde Dios me ponga. Y si no tiene iglesia y la pierde, yo tengo la confianza que si voy a predicar, voy a tener un pueblo que me va a oír. Amén. Tengo esa confianza. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Es que el punto que estamos viendo en la carta a los Hebreos es mucha gente yendo atrás, cansadas,
del cristianismo. Y le digo la verdad, yo llegué a un tiempo donde me estaba cansando. En serio, yo llevaba las cargas del pastorado, yo llevaba las cargas de la iglesia y no podía ni siquiera con las mías. Pero desde que comprendí la gracia de Dios, inclusive estoy pidiendo a Dios que me dé un tema de la gracia para dentro de 8 días, en nuestro gran aniversario. Sabe que cuando más entiendo la gracia, más libre soy y menos me preocupo inclusive por usted. Esta mañana le decía al Señor: Padre, mi mayor preocupación no es visitar a mis hermanos en las casas. De hecho, dejé de hacerlo. Y los nuevos que están llegando dirán: pero este pastor ni nos llama ni nos visita. ¿Saben cuál es mi mayor preocupación? Pastorear. Pero usted no me visita, usted no me da consejería. Es que el pastorado, ¿sabe cuál es? Preparar un buen alimento y una buena bebida, que es lo que hace el pastor, y darle a las ovejas. ¿Y cuándo lo hago? Pues tenemos las reuniones acá. Cada estudio que tengamos, domingo o jueves, o en Zoom, o por otro lado, como el Evangelio Express, lleva la idea de pastorearlo a usted. Se pastorea dándole alimento y disciplinándolo también por medio de la palabra. Es decir, la predicación, la enseñanza es un pastorado. El pastorado se hace de acá. Eso no quiere decir que no lo visite, que no lo se puede hacer, pero el pastorado principalmente se hace de acá. Yo le decía: Señor, y gracias por tocar esos corazones y hacer que vengan, hermano, porque es que usted venga aquí. Usted pudo haberse quedado en su casa viendo desde el final del tour. Usted pudo quedándose en su casa, atendiendo a su familia, atendiendo sus cosas, pero que usted se levante el día domingo, se aliste, hermano, eso lo hace Dios. Amén. La gracia de Dios en su corazón, nada más. Así que yo confío que usted viene a recibir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para caminar, como hemos venido viendo los últimos 2 partes que estamos hablando acerca de amonestaciones y exhortaciones. ¿Para qué? Para que estas personas que estaban acá no vayan a judaizar, ni tampoco vayan a apartarse de la fe. Muchos estaban cayendo en las apostasías que habían acá. Era precisamente de gente que se cansaba porque no había sido regenerada. Una persona que dice que es cristiano y se cansa no fue regenerada. Mire, puede ser que eventualmente vaya al mundo y se pierda unos mesecitos y de pronto algunos añitos, pero él va a volver. El verdaderamente salvo va a volver, el que no se quedó allá. Pero si usted ya lo hizo una vez, ya no vuelva a cometer, perdón, otra estupidez de volver. Porque nada bueno cogemos cuando nos descarriamos o cuando andamos por allá. Ya estamos aquí, hermanos, firmes, caminando derecho. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos la grande nube de testigos que vimos en Hebreos capítulo 12. Veamos hace 15 días nuestra carrera espiritual. La vida cristiana es una carrera espiritual. Capítulo 12, versículos 1 al 3. Veamos 8 días que en esa carrera espiritual que tenemos puede haber desaliento, desánimo por las cosas del mundo, de la vida, circunstancias, lo que nos viene. Entonces, disciplina del Señor, entendiendo que la disciplina del Señor es un provecho. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos adelante. Versículos 4 al 12. Y vamos a mirar ahora el peligro de rechazar la gracia de Dios, versículos 12 al 17. El peligro de rechazar la gracia de Dios, versículos 12 al 17. Una vez más, como una amonestación, o en este caso unas directrices para que nosotros nos mantengamos firmes en la gracia del Señor. Versículo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El tema que yo pude darle es el peligro de rechazar la gracia de Dios. Y lo tomé del versículo 15, donde uno lee así: mirad bien, mirad bien. Obviamente hay varias amonestaciones donde dice levantad, donde dice haced, donde dice seguid, ahora dice mirad bien. Hay como 4 verbos ahí que nos ayudan para poder ver el contenido. Pero verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
Mi tema es el peligro de rechazar la gracia de Dios. La única manera de dejar de alcanzar la gracia de Dios es rechazándola. Entonces mire, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Asegúrese, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Dios habla hoy, dice: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. Es decir, pareciera que no, y el mandamiento es doble, hermanos. Es decir, como individuo, un cristiano, un creyente, yo debo procurar que la gracia de Dios no me vaya a faltar, pero también debo procurar que a mis hermanos no les falte la gracia de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Y tengo 3 puntos. Número 1, levantando las manos y las rodillas. Levantando las manos y las rodillas. Versículos 12 y 13 dice: por lo cual, y ese por lo cual es a consecuencia de lo que venimos hablando, ¿no? Recuerde que el punto es el siguiente: del capítulo 1 al capítulo 10 está dando toda la doctrina, toda la enseñanza. Capítulo 11 nos presentan la galería de nube de testigos, o aquellos héroes de la fe como hemos visto nosotros, y en el capítulo 12 y 13 nos habla ahora de lo que es la aplicación. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, hermanos. Tiene que haber una muy buena enseñanza, buena doctrina o buena teología, y luego tiene que haber una aplicación. El apóstol Pablo lo hizo en sus cartas, y el autor a la carta a los hebreos hace lo mismo. En esa aplicación que hemos llamado amonestaciones y exhortaciones, lo primero que dice es que la vida cristiana es una carrera. Luego dice que la disciplina del Señor es necesaria para esa carrera, pero entonces ahora dice que hay un peligro de rechazar la gracia de Dios. Entonces, como necesitamos de la disciplina, versículo 12, por lo cual. Otra vez, habíamos dicho hace 8 días y terminábamos que la disciplina al comienzo no es buena. Y al comienzo uno como que la rechaza, pero dice, pero después da fruto, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, y bueno, entonces ahora por lo cual, levantad las manos caídas. A ver si usted qué va a entender por las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿verdad? Y luego haced sendas derechas. Sendas, aquí alguien habla de la verdad, la verdad derecha para vuestros pies. Es decir, cuando las rodillas se han ajustado, cuando las manos están firmes, ahí entonces podemos hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿Cuál es el propósito? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, hay cojera, y todo esto obviamente está hablando de algo espiritual. Lo está tomando como una metáfora, algo así, digámoslo, natural, secular, que usted conoce, pero también lo está aplicando a la vida espiritual. Espiritualmente podemos decir que hay manos que se han caído, necesita hacer levantar. Cuando una mano se cae, es decir, labora, pero llega el momento donde dice, no más. Cuando la rodilla se paraliza, los que hacemos algún deporte nos damos cuenta, ¿no? Llega un momento donde no más, que rinde uno. 2 días mi hermano me llevó por allá, y a mí me tocó decir no más. Muy parado eso. No, yo sé que mi relación no me daba, llegó un momento donde ya no podía, me tocó tirar, no más. Entonces uno entiende eso. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, es decir, las rodillas, espiritualmente las manos tienen que estar levantadas, las rodillas tienen que estar bien. Si soy cojo espiritualmente, caramba, a ver cómo se endereza, y ahora sí voy el camino, y mirar bien el camino y no torcerme. Ahora, esto, hermanos, era un proverbio que se tenía, y obviamente está hablando de la vida espiritual. El problema, ¿por qué muchos apostatan de la fe? ¿Por qué muchos se cansan? Es porque las manos comienzan a caerse. Y yo no sé qué pensar de las manos, pero con las manos yo trabajo, estoy obrando. Hay personas que dejaron de obrar, ya no quieren hacer nada para el Señor, ya no quieren hacer nada en la vida espiritual. Las manos se le cayeron, las rodillas se paralizaron, es decir, ya no quieren caminar por los caminos del Señor, no quieren caminar para hacer algo para Dios. Por eso dice, tienen que ahora hacer sendas derechas, porque se han torcido, para que vuestros pies caminen. Y si está cojo todavía, bueno, en el camino se va a enderezar la cojera, pero por lo menos si sigue cojo, que no se salga del camino,
sino que llegue a ser sanado. ¿Sabe que esto es lo que hace la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios constantemente levanta las manos. La palabra de Dios constantemente las rodillas las arregla. Si está cojo, le endereza el camino, y si está torciéndose un poquito, lo va enderezando. Hermano, ese es el propósito de venir a un culto. Ese es el propósito de la enseñanza. ¿Cómo llegamos acá? Ninguno es perfecto. Todos nosotros aquí tendemos a irnos. Escuchaba a un pastor anoche que me llamó la atención porque él estaba diciendo y decía, interesante, tiene que haber obviamente doctrina, tiene que haber aplicación, pero cuando un jovencito, él está hablando a jóvenes, estos jovencitos vienen y luego cogen el púlpito para predicar un mensaje, ellos se dan cuenta que mientras están preparando el mensaje, y sobre todo cuando lo exponen y lo predican, aprenden el doble de lo que sabían, y entonces pueden aplicar mucho mejor la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la enseñanza es para eso, para una corrección, y eso es lo que está tratando de decir. El peligro de rechazar la gracia de Dios es precisamente por estos puntos. Pero quiero mirar de dónde se tomó este proverbio, porque estos dos versículos es un proverbio que se usaba. Isaías 35, vamos a mirar por lo menos dos textos de donde se ha tomado. Isaías 35, versículos 1 al 6, ya habiendo explicado un poco, lo vamos a entender ahora. Mire lo que dice Isaías 35, versículo 1. Dice, se alegrará el desierto y la soledad. Obviamente este es un texto profético acerca del Mesías y de la iglesia. Y dice que se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Es decir, lo que no sirve va a comenzar a coger vida. Dice que florecerá profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, es decir, lo mejor que hay. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y luego mire, entonces como esto es así, entonces fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, que es de donde tomó el escritor de la carta a los hebreos. Luego dice, decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si bien es cierto que es una profecía inmediatamente para el pueblo de Israel, también tiene que ver una profecía para la iglesia, y es lo que él estaba diciendo. Va a llegar el momento donde el Señor va a restaurar al pueblo del Señor, la iglesia, y todo esto es lo que va a pasar. Entonces, Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, está tomando esta referencia y está diciendo y sustentando a la iglesia, ¿para qué? Para que no vaya a apostatar, para que ni por la mente le vaya a pasar de que algún momento va a dejar al Señor. Otro texto donde se tomó es, y el más antiguo obviamente, fue Job capítulo 4. Vamos a ir un momentico, antes de los salmos encontramos a Job. Job capítulo 4, y voy a leer del versículo 1 pues para que entendamos qué está pasando y la amonestación que le hace Elifaz a Job. Job capítulo 4, voy a leer hasta el versículo 6, versículo 1. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas, póngale todo lo que le va a decir a Job, porque Job ahorita está en la inmunda. Entonces él dice, he aquí tú enseñabas a muchos, eso era lo que hacía Job, y note, y fortalecía las manos débiles. Ahora yo quiero que entienda, ¿cómo se fortalecían las manos débiles? Con la enseñanza. ¿Te das cuenta? Está hablando espiritualmente. ¿Cómo se fortalecen las manos débiles? Con la enseñanza. Tú enseñabas a muchos, fortalecía las manos débiles, y al que tropezaba enderezaban tus palabras. ¿Con qué se endereza? Con las palabras. Y esforzabas las rodillas que decaían, otra vez con las palabras. Mas ahora, entonces esta es la queja, mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de sus caminos? Hermano, estamos hablando con un ser humano. No me vayas a criticar a Job ahora. A ninguno de nosotros le ha pasado lo que le pasó a él, hermano, que en un día solamente pierda sus 10 hijos. Dice que tenía 7 hijos, tenía 3 hijas muy hermosas,
las perdió, que en un momento pierde, hermano, todo lo que tenía, que en un momento llega a perder su salud, lo único que le dejó fue la esposa para la que recriminara, y lo que le dice esta esposa espiritual es: maldice a Dios y muérete. La ayuda idónea, hermano, llegó al caos. Él no tenía nada, y es obvio que él allí, y luego vienen los amigos a querer hablarle, y él pues comienza a decir algunas palabras. Obviamente él habla palabras bien, pero después, no recuerdo cuánto fue el tiempo, fueron 6 meses, me parece que fueron 6 meses que le tocó eso. Y luego vienen esos amigos a tratar de indagar. Usted está así porque algo hizo. No van a pensar que eso, las situaciones no vienen sin causa. Usted tiene un problema, usted escudriña su corazón porque hay algún pecado por ahí, por eso Dios te está castigando, hermano. Y él comienza a indagar: pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Eso no es fácil. Entonces por eso cuando Elifaz le toca, viene y le dice: usted que levantaba las manos al caído, ahora usted se taques. Usted que daba palabras de ánimo, ahora ¿quién lo levanta? No, pero ¿qué le pasa? Luego Dios no era su confianza. ¿Dónde estás? Bueno, pero el punto que estoy tratando es que esto era un proverbio que se usaba, y entonces Hebreo lo está tomando para dar ánimo. Hermano, mire lo que le voy a decir: mis palabras no levantan sus manos, ni tus rodillas paralizadas, ni te van a sacar del camino torcido. Única y exclusivamente es la bendita palabra de Dios. Amén, amén, por eso aquí se predica la palabra de Dios. Vamos verso a verso, que de pronto muchos no entenderán al comienzo, bueno, después entenderá, pero lo poco que comprende, hermano, va a hacer algo en tu vida espiritual. Mi objetivo, y ese es el objetivo de las iglesias reformadas, es que las personas que vienen a la iglesia y se quedan, sea única y exclusivamente por la palabra de Dios. Amén. Ni por el local que no tenemos, ni por las luces que no tenemos, ni por el sonido del grupo de alabanza que no tenemos, nada de eso. Es la palabra de Dios. Amén. Si usted viene aquí y se le predica la palabra de Dios, hermano, eso vale mucho más que un abrazo mío, que un beso mío, que un consejo mío, nada. Es la palabra de Dios. Por eso Él dice: tú que dabas palabras, alcanzar. Y es la bendita palabra de Dios lo que tiene valor, lo que tiene el sentido. Y entonces luego el escritor de Hebreos toma ya un proverbio acá, que sería para que haga sendas derechas, para que lo cojo no se salga del camino. Y vamos a ir a Proverbios 4 un momentico, porque ahí está también. También lo tomó de Proverbios 4:20. Voy a leer desde el 20. Haced sendas derechas para vuestros caminos, para que lo cojo no se salga. Y entonces lo tomó del Proverbio 4, versículo 20, donde dice: hijo mío, está atento a mis palabras, otra vez. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué pasa con las palabras de Dios? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora mire aquí: aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. De ahí fue que tomó: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces la carrera cristiana, con la disciplina que el Señor nos da diariamente, hermanos, que es la amonestación del Señor, es para que nosotros, porque nos toca a nosotros, y eso es lo que está diciendo, y por eso el énfasis, hermano, dice: por lo cual levantad las manos caídas. Míreme, mi hermano, míreme muy bien. Usted no necesita que el pastor le levante las manos con una llamada, una visita o una amonestación. Usted debe levantarlas. Usted debe levantarlas. Yo debo levantarla. Mi esposa lo sabe. Yo no necesito que un pastor me esté llamando a mí y darme ánimo. Yo debo, hermanos, si tengo la gracia de Dios, si tengo la palabra de Dios, yo debo, usted debe levantar las manos. Porque si yo se las levanto, si otro se las levanta, ese no va a poder tener todo el tiempo las manos levantadas, y él va a soltar, y cuando suelte usted se cae. Que me las levante a mi Dios,
que me la levante a mí la palabra de Dios. Yo se las puedo levantar, o el hermano se las puede levantar con la palabra de Dios, amén, pero a mí me toca. Mire, es que esto dice, levantad una orden. Esto es imperativo, es decir, es un mandamiento. La iglesia debe, individualmente debemos nosotros levantar las manos. Obviamente podemos ayudar al otro a levantarlas. ¿Y cómo le ayudo a levantarlas? Pues diciéndole que las levante. Yo no se las voy a levantar a él. Ese es el punto. Levante las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haga lo mismo con las rodillas paralizadas. Me están doliendo las rodillas. Bueno, vamos a hacer algo. Germán, le están doliendo. Haga algo. Él está haciendo algo. Más entrenamientos o algo. Bueno, comamos más banano. Pero hay que mantenerlas. Y si vamos por el camino y nos cansamos y nos estamos cayendo, bueno, está bien, paró, pero eche otra vez para arriba. Esa es la idea. Se le bajaron las manos, bueno, levántelas otra vez. Se le paralizó la rodilla, levántese otra vez y hágale. ¿Por qué? Porque es una carrera, amén, es una carrera. Y luego verso 13, haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Quién le toca hacer? A mí me toca hacer. A usted le toca hacer. Ya, hermanos, es que es bien impresionante. Ya nos dio la teoría, ya nos dio la enseñanza, ya nos dio la doctrina. Hebreos capítulo 1 hasta el 10, ya nos dio el ejemplo. Ahora me toca a mí, me toca caminar. ¿Dónde es que muchos se rajan? Por eso le pido a Dios que me dé un mensaje patriotismo de la gracia de Dios, porque no se esfuerzan en la gracia. Y mi tema va a ser algo así como esforzados en la gracia. Es que muchos, cuando llegamos a la vida cristiana, mire hermanos, cuando estábamos en el arminianismo, nos enseñaron a depender de nosotros y luchábamos nosotros para ganar una bendición. ¿Cómo es? Raspe rodilla y gane bendición. Raspe rodilla orando y gane bendición. Nos enseñaron a trabajar para ganar las bendiciones. Cuando venimos a la fe reformada y nos damos cuenta que ya es gratis y que todo es gracia y gratis y que Dios lo hizo todo y que yo no tengo que hacer nada y que Dios lo hizo todo, ¿qué nos pasa? Que como que nuestras manos se caen y las rodillas se paralizan. Dice, no señor. Oh, porque esa es la manera como usted va a ir a caer de la gracia. Es que ya quiero predicar el mensaje dentro de 8 días. No puedo. Pero la gracia, hermanos, no es floja, no es perezosa. Haced sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ay, es que estoy cojeando. Bueno, haga senda derecha y verá. Hermano, ¿usted aguanta un dolor? Hermana Angelina, ¿usted aguantaba ese dolor o usted hacía algo, llamaba a su hermano, lléveme a la EPS, médico, déme algo para acá, trabaje, caramba, pero quíteme este dolor? Usted tiene un dolor de cabeza y usted se va a quedar aguantándose el dolor de cabeza. Usted hace algo. ¿Por qué espiritualmente no hacemos lo mismo cuando tenemos una cojera? Me está doliendo espiritualmente algo, pues busque la solución, hermano, que está en la palabra de Dios. Tómese las pastillas que están en la palabra. Aquí está la medicina para nosotros. Lo leímos en Proverbios. Medicina para nuestro cuerpo. La palabra de Dios, que es medicina, medicina. Es más, le voy a dar un dato impresionante, hermano. Mire, si el alma de nosotros espiritualmente estamos sanos, el cuerpo también, el alma le va a comunicar al cuerpo. Estoy seguro. Y espiritualmente y aún físicamente vamos a estar mejor. Amén. Además, el Señor dice que Él es nuestro sanador. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, número 1, ¿cómo evitar el peligro de rechazar la gracia de Dios? Levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. Número 2, siguiendo la paz y la santidad. Bendito Dios. Bueno, aquí me toca leer y todo este texto lo voy a dejar. Versículo 14, siguiendo la paz y la santidad. Dice ahora otro imperativo. Imperativo es una orden. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo hago yo para no caer de la gracia? Pues debo proseguir, debo seguir la paz y debo seguir la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La gran mayoría de los teólogos dicen que esas dos palabras van ligadas, es decir, siga la paz y la santidad, van ligadas, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando hablamos aquí de la paz, que hay que seguir, hermanos, y aquí tengo los textos, se los voy a dejar. A Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aquí no está hablando tanto de la paz externa con mis semejantes, aunque sí, pero esto es una consecuencia. Aquí está hablando de que yo debo seguir es la paz
que Dios me dio cuando me justificó, cuando yo fui regenerado, porque yo era enemigo de Dios. Cuando yo fui regenerado, ahora yo entré en paz con Dios, en armonía, me reconcilió. Por eso en Mateo 5:9, para el que está anotando, dice que nosotros somos bienaventurados porque somos pacificadores. Es decir, el Señor nos dio la paz a nosotros, éramos enemigos de Dios, por la reconciliación nos puso en paz con Dios. Y cuando yo estoy en paz con Dios, hermano, voy a tener paz en mi entorno. Como alguien dijo, paz arriba, paz en el entorno. Es decir, si yo estoy reconciliado con Dios, que era mi enemigo, ahora Él me reconcilió, ahora soy amigo de Dios, soy su hijo, es muy fácil que en mí haya paz. Hay paz con Dios, entonces va a haber ahora paz con mis hermanos, va a haber paz en mi hogar, con mi cónyuge, va a haber paz con mis hijos, va a haber paz, hermano, hasta con el vecino, hasta con el mismo diablo va a haber paz. Bueno, con él no habrá paz. Pero lo que quiero decir, hermano, es que la paz, aún con los enemigos podemos reconciliarnos, porque si Dios nos reconcilió y el corazón de nosotros está en paz con Dios, hermano, eso lleva a que estemos en paz con todos. Amén. Y me la hizo, bueno, pues la pasamos, caramba. Porque ¿qué es lo contrario a la paz? La guerra, el pleito, la pelea, todo eso, ¿verdad? Pero entonces el imperativo es: siga la paz con todos. Con todos. Y entonces ahí podemos buscar otras citas. Mateo 5, 43 al 48, usted lo puede leer, donde el Señor dice: amad a vuestros enemigos. Le dijeron que hay que pelear con ellos, odiarlos. No, ámenlos ahora. Hágale bien. Le hace mal, no importa, hágale bien. Le pegó aquí, no ponga la otra. Obviamente eso tiene su aplicación, pero lo que está diciendo es, hermano, que nosotros seamos los menos pleiteros. ¿Cómo se llama? Los que menos armamos camorra. Seamos nosotros que somos gente de paz, porque si nos ha reconciliado con Dios, con el mundo, pero nosotros somos los primeros en que vamos a pelear, somos los primeros en que vamos a hacer el bonche. ¿Qué pasa cuando hay una pelea? Rito nos decía qué días. Sí, él dijo: no, yo pasé por una esquina y yo vi 3 manes dándole a otro. No, y yo dije: no, yo me devolví, me fui también y me uní a los 3 manes a cascarle al otro. No, así lo es. Usted puede, hay 3 cascándole a uno, usted puede ir a meterse a cascarle a los 3, a defender al que está. No me meto. Bueno, pero la idea no es esa, la idea es tratar de reconciliar. Amén. Reconciliar, que sea una gente de paz, una gente de reconciliación. Pero qué difícil es, ¿sí o no? Mi esposa no diga nada porque ella dice que yo soy un foforito. Con nada se prende. Ay, Señor, ayúdame todavía, Padre, ¿no? Bueno, ahí vamos. Otro texto será Romanos 12, 17 al 21, porque no alcanzo a ir allá. Romanos 12, 17 al 21, usted lo puede leer, donde otra vez dice lo mismo: estad en paz con todos. Es más, dice: no le debas a nadie nada. Lo único que le debemos a las personas debe ser amor, paz, reconciliación. Entonces, cuando dice aquí hacer la paz, seguir la paz con todos, está diciendo que si estamos en paz con Dios, mire, y la santidad. Hermanos, por favor, míreme lo que le voy a decir. Yo sé que mucha gente con este tema de seguir la santidad, porque luego lo que sigue es tremendo, sin la cual nadie verá al Señor. Y seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, Mateo 5:8, ¿qué dice? Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Con este se han dado palo? Sin santidad nadie verá al Señor. A mí siempre me lo dicen cuando yo le hablo a alguien, hace como 15 años. Cuando yo le hablo a alguien que tengo la seguridad de la salvación, inmediatamente: o sea, que usted es esos que vive como quiere, que sin santidad nadie verá. O sea, la gente con este texto se ha dado en la cabeza. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ay, Señor, yo no soy tan santo, porque cuando yo me miro yo no soy santo. ¿Hay algunos santos acá? No. Y lo más terrible es que cuando el Señor venga, o cuando usted se muera, usted se va a morir en pecado. Usted es pecador. Usted no va a pensar: no, Señor, algunos sonan así: Señor, que cuando tú vengas me agarre confesado. Si fuese así, hermanos, todos, como dicen, para la pay y la gocha, es decir, nadie. Si yo cojo ese texto y me doy palo, que sin santidad nadie verá al Señor, entonces me miro y digo: el Señor, entonces ¿qué va a pasar? Ay, aquí es donde hay que entender ese punto.
Cuando habla de seguir la paz con todos, está hablando de la reconciliación con Dios. En primera instancia me reconcilia con los hermanos, con el prójimo, y eso da como consecuencia la santidad. Es decir, cuando tengo paz con Dios, tengo la santidad con Dios, y ahí es donde entramos. Y antes de decirle esto, quiero mostrarle, ese texto, sin santidad nadie verá al Señor, nos pone ahí como en el... Otro texto por lo menos, que es Hebreos 10:14, como estamos ahí, miremos un momentico, Hebreos 10:14, bueno, mire ese texto, sin santidad nadie verá al Señor, y me pone, uy, ¿cómo así? Ahora miremos Hebreos 10:14, que dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo así? Si este texto y Hebreos y lo que hemos venido hablando nosotros es que nos está diciendo, y las cartas de Pablo hasta la saciedad nos están diciendo, que yo ya soy santo, que yo ya soy justo, es decir, Cristo pagó la deuda por mis pecados. Imagínense, yo era pecador, Cristo pagó la deuda por mis pecados, ¿cómo quedé? Quedé santo. Pero no tengo obras de santidad. Bueno, Cristo me da su justicia, me la imputa a mí, entonces ahora tengo la justicia de Cristo, por la fe. Entonces tengo doble santidad. Mi deuda fue pagada, pero además la obra de Cristo fue acreditada a mí. Eso se llama justificación. Estoy tratando de explicar en los mini mensajes del Evangelio Express. Cuando ya tengo eso acá, entonces, hermano, delante de Dios aparezco sin pecado. A eso que está apuntando, sin santidad, es decir, sin una justificación en mi corazón, que Cristo haya pagado la deuda, nadie verá al Señor. Entonces, yo soy santificado. Pero luego vamos a primera de Juan 3:2, usted lo va a buscar. Tenemos que dice sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que dice que ya soy santo. Y muchos textos hay más. Pero tenemos otro punto en primera de Juan 3:2, el que está anotando, que dice que cuando veamos a Cristo seremos tal como Él es. Es decir, ahora no soy. ¿Cuándo yo voy a ser perfecto en santidad? Cuando lo vea Él, cuando esté allá. Entonces, amado hermano, en vista de que estas tres aparecen allí en la palabra de Dios, los teólogos, y no los de ahora, los teólogos históricos, desde que comenzó el cristianismo, ellos han entendido que la Biblia habla de tres tipos de santificación. Y eso tenemos que tenerlo claro. La primera es una santidad posicional. Posicional o legal. Es decir, el día que usted fue regenerado, el día que usted nació de nuevo por la gracia de Dios, ¿cómo quedó usted? Santo. ¿Cómo quedó usted? Justo. ¿Cómo quedó usted? Perfecto. Es decir, delante de Dios, hermano, no hay pecado. Se llama esa santidad posicional. ¿Cuántos santos hay aquí esta mañana? Amén. Amén. Yo ya soy santo, yo ya soy santo. Amén. Si usted es un cristiano regenerado, usted ya es santo. Y por eso, sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, si una persona no ha sido santa posicionalmente, nunca va a ver al Señor. Pero si usted ya fue justificado, ya fue regenerado, usted va a ver al Señor, porque tiene la santidad posicional. Esa santidad posicional que vendría a ser la misma justificación, hermanos. Luego, cuando vemos la Escritura, que dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces ahora entendemos, o como dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ahí donde los teólogos han visto que hay una santidad progresiva, que si bien es cierto que yo tengo una santidad posicional, legal, ahora necesito una santidad progresiva o experimental. Y a esta santidad se está refiriendo también, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, hermano, mire, es imposible que si una persona es santa posicionalmente o legalmente, es imposible que no sea santa progresivamente. Es decir, la santidad progresiva viene como consecuencia de una santidad legal o posicional. Y entonces al final tendremos la santidad completa, o como se llama, la plena, completa, o la santidad final. Por eso los teólogos y la Biblia nos da a entender así: yo ya soy santo, pero necesito ser santo, pero llegaré a ser santo completamente. Amén. Soy santo posicionalmente por la justificación, necesito seguir siendo santo porque todavía tengo pecado, pero cuando el Señor venga o me lleve a su presencia y esta carnecita naturaleza pecaminosa sea quitada de mí, llega la glorificación, tengo la plenitud de la santidad. Entonces Hebreo dice: seguir la paz y la santidad, lo que ya tienes, camina en eso, porque sin ella nadie puede ver al Señor. Entonces, dejando eso claro ahí. Entonces, ¿cómo evitar el peligro de rechazar la gracia de Dios? ¿Cómo evitarlo? Y voy a tomar 10 minutos acá.
Número 1, ¿cómo evitarlo? Levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. Número 2, siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y número 3, siendo vigilantes, versículo 15 al 17. Lo leo y entro a comentarlo. Versículo 15, mirad bien. Y otra vez la palabra mirar aquí nos vuelve a meter en la milicia, como el vigía, como el vigilante, como el que está en la guerra, que él anda mirando dónde está el enemigo, vigilando, como el que le toca por pararse en la puerta a vigilar, a ver. Es decir, esto es a diario. Dice, tenga que mire bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ahora nos va a decir cómo alguno puede dejar de... Ay, pero ¿cómo así? Claro, recuerde que algunos ya habían apostatado y habían otros que estaban en peligro de apostatar. Y el Señor le habla a esas personas para que tengan cuidado, para que no vayan a apostatar. Si está la tentación, y ahora nos va a decir cómo se puede apostatar o cómo se puede abandonar o caer de la gracia de Dios. Él de la siguiente manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahí está uno, raíz de amargura. Ahora explico. No sea que haya algún fornicario, 2, un fornicario, o un profano, 3, profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, y 4, porque no hay oportunidad. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El autor de la carta a los Hebreos es bien especial. Él quiere que aprendamos como sea y nos da las enseñanzas por todos los lados, hermanos. Y ahora nos habla de que ser vigilantes. Vamos a vigilar el estado de nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a ver? Pone lo primero y nos pone un ejemplo aquí de la naturaleza. Verso 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Es decir, estamos en la gracia. Por eso al comienzo comencé a decir, los que somos regenerados estamos en la gracia, hermanos, y no la vamos a perder. Pero es que hay gente que cree, entre comillas, que es regenerada, y a eso apunta. Hermano, no sé cuál sea la seguridad de su salvación, pero usted debe estar seguro de que usted es regenerado. Porque puede ser que haya personas que creen que la tienen sin tenerla. Prepárenlos de tu lado, porque esta tarde va fuerte para allá. Es que el texto está muy bravo esta tarde en tu lugar. Pero todo es lo mismo acá. Hay gente que cree que está en la gracia, pero no está. Entonces esa gente va a apostatar. Entonces tenemos que vigilar constantemente. ¿Cómo puede ser? Y pone un ejemplo de la naturaleza que está en Deuteronomio 29. Usted puede ir después allá y mirarlo, a ver la cita esa acá, a ver si la puso. Bueno, ahí está. Deuteronomio 29. Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean contaminados. Yo sé que muchos acá van a decir: ay, sí, cuidado con las raíces de amargura. Y piensan en una persona amargada. No está hablando de una persona amargada. Cuando uno va al contexto, porque Moisés es el que trae primero la raíz de amargura, y cuando usted vaya a leer Deuteronomio 29, usted se va a dar cuenta, hermano, que fue lo que pasó. Moisés está diciendo lo siguiente: ojo, porque habían personas que estaban yendo a los impíos, en este caso a los que no eran judíos, se estaban casando con gente no judía, se estaban mezclando con ellos, se estaban yendo en pos de otros dioses. Entonces, ¿cuál es la raíz de amargura? Aquí muy importante, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Sabe cuál es la raíz de amargura que dice el libro de Deuteronomios? Cuando una persona que es creyente, en este caso israelita, y se mezclaba con el pueblo gentil y pagano, ella iba a adorar otros dioses, ella cogía, digamos, las enseñanzas de los otros dioses, ella aflojaba en el temor de Dios, de Jehová, y luego se fundamentaba en la enseñanza, en la herejía, y luego venían al pueblo, y entonces ellos traían esa raíz de ajenjo y de hiel, dice, hiel de amargura y ajenjo. Y entonces al traer eso dentro del pueblo, lo que hacía era que contaminaba al pueblo con esas herejías, y entonces el pueblo entraba en una maldición. En otras palabras, lo que él está diciendo acá para los recipientes de esta carta es: ojo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que volviéndose al judaísmo vuelvan a contaminarse otra vez con esas enseñanzas, o volviendo a abrazar el mundo, se contaminen allá de tal manera que a usted lo debilita, se convierte en usted como una especie de ajenjo, de hiel, de amargura, en ese sentido, y cuando viene aquí va a contaminar a las personas. Hermano,
Y aquí aprovecho para decirle algo que nos va a dar a nosotros la garantía del peligro de una raíz de amargura dentro de la iglesia que contamine a muchos para ser perjudicados, es la sana enseñanza, es la sana doctrina. ¿Y sabe qué es lo mejor? Haber nosotros abrazado no solo la fe reformada, sino la iglesia bautista reformada, y haber abrazado la confesión de fe bautista. Es decir, cuando usted lee la confesión de fe bautista, usted encuentra 32 doctrinas fundamentales que están ahí bien explícitas, y eso es lo que a nosotros nos une. Es decir, un bautista reformado es aquí y en la Conchinchina. Donde quiera que usted vaya, hermano, a una iglesia, cualquier ciudad, busque una iglesia bautista reformada y usted va a encontrar, porque ellos tienen la confesión de fe y creen lo mismo que nosotros. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros dejamos acá? Pues con el perdón si alguno viene de allá, pero ¿qué pasaría si dejamos aquí que llegue un pentecostal unitario y comience a estar con nosotros aquí y lo dejamos acá? Y no importa, usted es un pentecostal, usted es unitario, yo soy trinitario, así que no importa, quédese ahí. Y entonces comienza él a caminar. ¿Qué va a pasar, hermano? Vea, llega un momento donde le habla a uno, le habla al otro, le habla al de más allá. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? Prácticamente casi que convence. Y sin yo darme cuenta, en 6 meses, en un año, hermano, ya se produjo una hiel aquí, una raíz de amargura. Es decir, me contaminó a muchos y entonces la iglesia va a comenzar a sufrir. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Nosotros somos trinitarios. Llega una persona con un pensamiento unitario, nos tenemos que sentar, hablarle la palabra, hablarle la doctrina, y si él no puede estar de acuerdo con nosotros, lo amamos, pero por favor, esta no es iglesia. Y así para todas las doctrinas. ¿Cómo así? Esto es lo que pasó. ¿Cómo la gente va a caer de la gracia? ¿Cómo una iglesia puede volverse pedazos? Eso fue lo que pasó. Vaya usted adentro del 29, 18 y en adelante, y usted se va a dar cuenta que a eso es que se refiere. No vaya a ser, hermano, que yo por escuchar otros conceptos, herejías de otros dioses, de otra doctrina, luego venga yo acá a la iglesia y comience a perjudicar a mis hermanos, y se vuelve una raíz de amargura, una hiel de amargura para toda la gente. Por eso dice el versículo entonces, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Pues abrazando otro tipo de creencias, que brotando alguna raíz de amargura, dice que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En otras palabras, guardemos la sana doctrina. Y termino con este punto porque este es, bueno, tremendo. Usted puede ir después a mirar esto, pero brevemente. Versículo 16. No será que haya algún fornicario o profano como Esaú. Aquí hay que decir algo, porque sé que algunos, como te dice, tastabillan acá. Pero ¿por qué va a ponerme ahora Esaú? ¿Y por qué? Está bien, yo entiendo lo del plato de lentejas, pero por fornicario. ¿Pero cuándo él fue fornicario? Pues ¿cómo le parece que sí? Estaba mirando yo qué pasó con Esaú. Y a ver si tengo acá, creo que fue en el capítulo 25 de Génesis, usted va a encontrar a Esaú, que él dice que él se fue y buscó 2 mujeres moabitas. Es decir, ni siquiera fueron de Israel. Se unió a 2 mujeres moabitas y dice que ellas fueron problema para sus padres. Ahora, con el tiempo buscó una israelita y se casó con ella, está bien. Él no se casó con los moabitas, pero él vivió. Es decir, él fue un fornicario, él fue un adúltero. Entonces es lo que está diciendo aquí. No vaya a ser que haya alguno fornicario o profano. La palabra profano acá es que él, y ahí lo dice claramente, que por un plato de lentejas cambió su primogenitura. Profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y usted sabe qué fue lo que pasó. Dice que a Esaú le gustaba la casa y a Jacob también la casa. Solamente que uno era con Z y el otro con S. A Esaú le gustaba la casa del campo, de cazar animales. A Jacob le gustaba la casa de la casa, cocinar con la mamá. Entonces él aprendió a cocinar y la historia ustedes fue la búsqueda, Génesis 26, 26 por ahí. Dice que él estaba, Jacob se cocinó tremendamente guisado. Se llaman lentejas, pero dice que era un plato rojo, un guiso ahí, pero eso olía rico. Y viene Esaú del campo cansado y dice que llegó y le dice: hermano, ¿qué cocinaste? Me muero del hambre. Y no le voy a dar de esto, que lo hice fue para mí. No, hermano, por favor, me dice, como Jacob era tan tramposo, lo cogió en la debilidad y dice: sí, le doy, pero si me vende la primogenitura ahora mismo. Y dice: ¿y a mí para qué me sirve la primogenitura? A mí me acabo si me muero. Ay, cójala, ¿qué importa? Hermano, el mayor era Esaú y él tenía derecho a la bendición. La primogenitura era la bendición del hermano mayor. Obviamente Dios le había planeado todo y se dieron así las cosas. Pero el punto es que Esaú despreció. A mí que me importa la bendición, a mí yo que me voy a morir, dame el guisado, ya, ¿dónde le firmo? Tenga. Y se comió ese guisado.
Ahora, ¿qué pasó? Más adelante, cuando el papá va a dar la bendición, que es la primogenitura, usted sabe que fue con engaño, pero bueno, no hablemos ahora de eso. El punto es que cuando Esaú llegó tarde. Ya le habían entregado la bendición a otro. Y él dice que, papá, pero es que acaso no tiene otro. No, no tengo más. Le dice el papá, le dice, no tengo más. Se la dio a su hermano, él vino con trampa y me la quitó. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Dame algo, pues. Por eso dice el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, ¿cuál es el punto acá? ¿Qué está diciendo? Mire, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y nos pone el ejemplo de Esaú. En Esaú había un espíritu de fornicación. Y obviamente aquí podemos tomarlo espiritualmente. Puede ser, está bien, literalmente. No debe haber en nosotros espíritu de fornicación para nada. Y si hay tendencias, hermano, si hay pensamientos que vienen a nosotros y queremos ver un poquito más de lo que no debiéramos ver, póngale pilas a eso. No vamos a hacer así, esa es la idea, porque, hermano, nosotros estamos en la gracia de Dios, que es lo más hermoso que tenemos. Y no vamos a hacer como Esaú. Esaú hizo eso. Y lo otro, menospreció la primogenitura, en este caso la bendición que Dios le daba. Eso es caer, como está diciendo ahí, eso es despreciar la gracia de Dios, es rechazar la gracia de Dios. ¿Por qué? Por cosas naturales. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Esaú dijo, ¿a mí qué me sirve la bendición? La bendición de Dios. A mí me importa la comida, como veíamos el jueves aquí. Y a mí qué me importa la palabra, y a mí qué me importa la iglesia, si yo puedo ir y divertirme en este mundo. Eso se llama menospreciar la bendición de Dios, menospreciar la vida espiritual. Y a eso es lo que está apuntando aquí, que no vaya a haber ninguno así. Porque si hay alguien así que todavía su apetito está para este mundo, su situación es que sí viene a la iglesia, pero como obligado. ¿Usted sabe cómo es traer a una persona obligada? El jueves se dio cuenta con un niño que vino aquí, yo no sé, vino la hermana Rosario. Eso es tener una persona obligada. No se halla, él se siente como que yo no soy de aquí, me pica todo, me duermo, miro aquí, ¿qué hago? Yo quiero irme de aquí porque este no es mi lugar. Así se siente una persona. Ojalá Dios le dé la gracia a ese niño. Pero así, entonces mejor, ¿sabe qué? Mejor no van. No, mejor yo me envuelvo en este mundo y me quedo acá, porque ¿para qué voy a ir allá a sufrir? No me gusta, no quiero nada. Y así ha hecho la mayoría de la gente. Ha menospreciado la gracia de Dios como Esaú. Es decir, ponen la mirada en las cosas terrenales y temporales de este mundo por un plato de lentejas, dice acá. Así quedó, por un plato de lentejas. Es decir, por algo material. Desperdició toda la vida espiritual. Que no vaya a haber en ninguno de vosotros, porque eso es rechazar la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué nos da todo esto, hermano? El punto es, quien ha recibido la gracia de Dios, ya concluyendo, jamás la descuidará o la hará algo vano. Más bien procurará crecer en ella y se esforzará en la bendita gracia de Dios. Otra vez, quien haya recibido la gracia de Dios, jamás la menospreciará, jamás la tomará como algo vano, sino que se esforzará. Y ahí dejo en continuación mi mensaje para dentro de 8 días. Se esforzará en la gracia. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. Si tú y yo no nos esforzamos en la gracia, entonces no tenemos gracia. Pero quien tiene la gracia se esfuerza en ella. Y así, hermanos, concluyo y no vamos a caer de la bendita gracia de Dios. Amén. Entonces, oramos.